hacer la definición formal del logaritmo. ¿Se acuerdan que se las debía de cálculo 1? ¿Nosotros qué hicimos? Habíamos aceptado, a ver, si teníamos un número a la 3 no había problema. A la 3 medios tampoco. Ahora, si tenía a elevado a un número que no sea racional, ¿sí? ¿Se acuerdan que no sabíamos qué iba a pasar? Y medio como que ustedes me creyeron que, bueno, a la x va a estar entre a, si x está entre, qué sé yo, un número P1 y un número P2, este es irracional, este es racional y este es racional, ustedes me creyeron que iba a ser algo así. ¿Se acuerdan? Esto fue en la segunda semana de clase. Tuvieron que hacer un octógrafo. ¿Y qué les dije? Esperemos, después vamos a hacer una definición formal. Aceptando esto, dijimos, bueno, de las exponenciales, ¿cuál es la más bella? E a la x. ¿Por qué? Porque tiene pendiente 1 en el origen. ¿Se acuerdan? Si nosotros decíamos que era el límite ese famoso, cuando n tiene infinito, de 1 más 1 sobre n a la n, resultaba que luego este límite me daba 1, límite fundamental 6. ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que la derivada de la función exponencial en el origen. O sea, lo que estábamos diciendo es que de todas las exponenciales va a haber una sola cuya derivada en el origen valga 1. ¿Sí? Bueno, a partir de haber aceptado la función exponencial, dijimos, señores, el logaritmo, ¿qué es? La inversa, es la función inversa de a la x. Ahora vamos a hacer distinto, vamos a definir el logaritmo. Fíjense que nosotros armamos toda una teoría en base a una mentira. ¿Sí? De una pequeñísima mentira, no fue mentira, pero de un acto de fe que no pudimos justificar bien, con esto, nosotros es como que dijimos, bueno, empezamos a hacer la casa, empezamos a armar paredes, tiramos vigas, techamos, hicimos otro piso, pero acá en los cimientos había algo que no estaba resuelto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer no va a ser tapar este agujero, vamos a hacer una casa al lado que tenga buenos cimientos. Vamos a definir el logaritmo y vamos a definir después la exponencial como función inversa al logaritmo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para definir límite, derivada e integral, hubiéramos podido no trabajar nunca con la función exponencial. Y no hubiera sido ningún problema. Nos perdíamos de una linda función. ¿Entienden? Pero no hubiera sido un problema. Definimos el logaritmo en cálculo 2 y presentamos la exponencial en cálculo 2. El libro de Thomas trabaja así. Por eso el libro de Stewart se llama Trascendentes Tempranas. Y el libro de Thomas no. ¿Por qué? Porque Stewart te hace este inventito, este truquito, te dice, créeme esto. Stewart te hace creer muchas cosas, pero bueno. Esta te lo hace creer porque no tiene forma de, y entonces te presenta la exponencial de forma temprana. Mientras que, más matemáticamente, si uno es más riguroso, la función logaritmo y la función exponencial deben presentarse después de haber definido la integral de phi. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió entonces cómo es la historia? Vamos a definir el logaritmo natural. La función f de x igual al logaritmo natural de x se define de esta forma.
la integral definida entre 1 y x de la función 1 sobre t diferencial de t. Vamos a graficar esta función. Acá tengo el 1. Por lo tanto, geométricamente, ¿qué me va a estar representado? Yo hago una pregunta. ¿Hay una función que derivada me dé 1 sobre x cuadrado? Chicos, ¿qué función derivada me da 1 sobre x cuadrado? X a la menos 3. No, ¿cómo x a la menos 3? Si es x a la menos 2 esto. 1 sobre x. Menos Perdón. 1 sobre x. Estaba diciendo la contracción. Menos 1. O vamos a hacer una cosa, a ver. La derivada de x a la alfa respecto de x. ¿Cuánto es? X a la alfa menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Por alfa, ¿o no? Por alfa, sí. Vamos a hacer así. Pongo 1 sobre alfa acá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Si alfa es igual a 0, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque acá tendría una constante. Y esto no estaría definido encima. Entonces, ninguna función de este tipo, de x a la alfa, derivada les va a dar 1 sobre x. Ninguna. Entonces, bueno, así definimos nosotros el logaritmo. ¿Cómo se define? Bueno, como aquella función que derivada me da esto, o mejor aún, mucho mejor, como la integral definida entre 1 y x de esta función. Es decir, geométricamente va a ser el área que me queda barrida a medida que yo avanzo debajo de la curva 1 sobre x. ¿Se entiende? Entonces, podemos escribir que el área esta va a ser igual al logaritmo de x. Bien, luego, ¿cuál va a ser la derivada respecto de x del logaritmo de x? Bueno, vamos a aplicar la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Va a ser la derivada respecto de x de esto. ¿Por qué a partir del 1, profe? Y no a partir del 0. Porque es una definición. Y las definiciones se aceptan. ¿Sí? Vamos a ver después por qué, Lanero. Vamos a ver después por qué. Se la define desde 1. Y un poco se la define desde 1 para que cierre con muchas otras cosas. Ejemplo. A ver, vamos a ver. ¿Cuál va a ser la derivada? ¿Qué aplicamos acá para conocer esta derivada? ¿El teorema fundamental del cálculo? ¿Regla de Barrow o no? Sí. No, el teorema fundamental del cálculo, ¿en qué parte? Es directamente la primera parte. ¿Se acuerdan? Que nos decía que esta función tenía primitiva y era tal que su derivada, ¿cuál era? 1 sobre x. Lanero, ¿por qué la definimos desde 1? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? La integral entre 1 y 1 de 1 sobre t diferencial de t. ¿Cuánto vale esta integral? 0, porque coinciden el origen y el extremo. Fíjense que estamos respetando todo lo que ya sabíamos
de la función logaritmo. O sea, repito, definiendo el logaritmo como inversa al exponencial, sabíamos cosas del logaritmo. Si ahora la definimos de otra forma, tenemos que llegar a lo mismo. Si no, sería medio loco, ¿no? Bueno, el logaritmo de... ¿Qué va a ser? La integral de 1 entre 1 y e de 1 sobre t diferencial de t. Bueno, y esto, en realidad, es el logaritmo de e menos el logaritmo de 1. O sea, el logaritmo de e, porque esto vale 0. Entonces, esto sabemos que es 1. O sea, si el área entre 1 y e, debajo de la función 1 sobre x, vale 1. Por lo tanto, tenemos una nueva forma de definir e. ¿Cómo tenemos que definir e? Bueno, e se define como el valor que está acá, tal que el área azul, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Uno. El área. Uno, profe. 1. Entonces, otra definición de E es, borro acá, E es tal que su logaritmo vale 1. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿De dónde sale el valor que de e a la 1 es igual a 2,72 aproximadamente? Bueno, y de cálculos numéricos. De hecho, como definimos en nosotros, vos tendrías que aproximarte mucho para encontrar ese valor. ¿Te acordás? Que tenías que probar el límite en la calculadora, por ejemplo, con 1000, 2000, 3000. Bueno, acá lo mismo. Acá vas a ir, si vos te haces la suma de Riemann, vas a hacer un límite, y si lo resolves a mano, te vas a ir cada vez acercando más a ese valor. ¿Me entendés? Sí, sí. Había un ejercicio en cálculo 1, me acuerdo que con Taylor que estimarlo. Lo hice como con 10 términos. También lo podés obtener estimando con su polinomio de Taylor. O sea, bueno, hay muchas formas de obtener E, pero siempre no te va a quedar otra que hacerlo de forma numérica. Es decir, nunca vas a llegar al número exacto. Te vas a aproximar o a través de una suma de Riemann, a través de una serie, etc. Te vas a aproximar siempre. Del límite. Bien. Y les voy a hacer, como ejemplo, les voy a mostrar una de las propiedades del logaritmo. Bueno, otra cosa, a ver, la función logaritmo, ¿qué sabemos nosotros? ¿Que cómo es? Es estrictamente como siempre. ¿Crece o decrece? Creciente. Estrictamente creciente. Miren, a medida que x se mueve para acá, ¿qué pasa con el área? Disminuye. Disminuye. ¿Cómo que? Aumenta, ¿Cómo que? perdón, aumenta. Aumenta. Que usted nunca se dedique a instalar piso de parqué o a instalar cerámico. Escúcheme, porque si X se corre, usted tiene que instalar más cerámico. ¿O no? Kevin Romero. Sí, sí.
Que cada vez crezca menos es otro problema, pero sigue creciendo la función. Bueno. Bueno, entonces acá el área acá es 0. El área, digamos, barrida. A medida que me voy corriendo se barre cada vez más área, pero cada vez es menor lo que crece. Y si x es menor que 1, ¿qué pasa? El área es como que la barro para el otro lado. Por lo tanto, es como negativa, ¿no? ¿Se entiende? Y fíjense que llamo logaritmo. Bueno. Vamos a probar una propiedad. ¿A qué era igual el logaritmo del producto? Con A y B positivos, ¿no? ¿Se acuerdan a qué era igual? El logaritmo de A más el logaritmo de B. Sí. ¿Me prestan muchísima atención? Vamos a demostrar esto. Vamos a proponer una función f que sea el logaritmo de A por X. ¿Sí? Y vamos a derivar f respecto de X. ¿A qué es igual? ¿Quién me lo dice? Chicos, no copien. ¿No están grabando la clase? Graben nada, vamos, no copien. Presten atención, vamos. ¿A qué es igual esto? Activen todos los micrófonos. A 1 sobre AX por A. 1 sobre AX por A, o sea, 1 sobre X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien. Fíjense que la derivada de f respecto de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de x respecto de x, ¿a qué es igual también? A 1 sobre X. A 1 sobre x. O sea, logaritmo de a por x y logaritmo de x tienen la misma derivada. ¿Qué pasa cuando dos funciones tienen la misma derivada? ¿En qué difieren? Una constante. Exactamente. Por lo tanto, logaritmo de a por x menos logaritmo de x tiene que ser igual a una constante. Este hermosísimo teorema. ¿Vamos? Bueno. Entonces, el logaritmo de a por x va a ser igual al logaritmo de x más una constante c. Y llegamos hasta acá. Ahora vamos a evaluar el logaritmo de a por b. No, todavía no, esperen. Me quedé sin espacio. Tenemos esto. Ahora vamos a evaluar el logaritmo. Vamos a suponer que x es igual a 1. Vamos a evaluar el logaritmo de a por 1. ¿A qué es igual? Logaritmo de A. Claro. Logaritmo de, no, logaritmo de. Está bien, es el logaritmo de a. Pero Pero más c. digamos, a por 1 es el logaritmo de 1 más c. ¿Y el logaritmo de 1 cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, c a qué es igual. Al logaritmo de A. Logaritmo de A. Logaritmo de a. Vamos ahora a pensar que x es igual a b. El logaritmo de a por b, ¿a qué es igual? Acá. Al logaritmo de b más c.
pero o sea que era igual. Un logaritmo de A. Logaritmo de A. Ahora, O sea que llegamos a que esto es igual al logaritmo de b más el logaritmo de a. Listo. Probado. Quod era demostrando. Quod era demostrando. Entonces fíjense que vamos a poder probar todas las reglas que ya conocíamos. Y yo no les voy a probar más, pero el que quiera lo va a poder hacer. ¿Sí? Y voy a escribir, etcétera, como para decir que el que quiera va a poder probar todas las propiedades del logaritmo con esta nueva definición que dimos. Búsquenla en algún libro, ¿no? El que quiera. El libro de Thomas lo tiene muy lindo. Bueno, y ahora vamos a otro tema mejor aún, que son las integrales impropias. Bien, pregunto, nosotros hasta ahora para definir una integral definida partíamos de dos cuestiones. ¿Cómo tenía que ser la función en un intervalo b? Lo único que le pedimos al principio, que sea como. Cerrado. ¿Cómo? Cerrado. Acotada. Sí, ahora tiene que ser cerrado, pero la función ¿cómo tenía que ser en ese intervalo? Acotada. Acotada. ¿Y ese intervalo cómo tenía que ser? Cerrado. Finito. También acotado. ¿Se entiende? Ahora, vamos a preguntarnos ahora, ¿qué pasa si f es no acotada en el cerrado B? O, ¿qué pasa si el intervalo de integración no es acotado? ¿Algún ejemplo? Y miren este ejemplo. La integral, hasta ahora como la conocemos de la función, supongamos 1 sobre x. ¿Uno la puede pensar que arranque de 0 o no? ¿Por qué? Porque la función acá no está acotada. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este caso? Así, nosotros definimos la integral, o sea, esta integral así como yo se las doy, ¿la definimos o no? ¿Ustedes saben lo que es? No. ¿Por qué? Porque esta función no está acotada en el intervalo 0,1. Por lo tanto, toda la teoría que desarrollamos no sirve para esto. ¿Se entiende? Repito. Esta función no está acotada en el intervalo 0,1. Por lo tanto, todo lo que hablamos de la suma superior,
No, acá no vale nada de eso. O esta otra pregunta. ¿Qué pasa con esto? ¿Ven cómo va teniendo más, se pone más sabrosa la matemática, ¿no? ¿Eh? Se pone más gustosa, más linda. Nuestro intervalo AB ya no está más acotado. ¿Qué les parece? ¿Cómo podremos definir estas integrales? A ver, ¿algún truco? ¿Cómo se les ocurre? Hay que hacer matemática. Acá tenemos que definir qué van a hacer estas cosas para nosotros. Y busquemos alguna definición y después comparemos con lo que definió el mundo de esto para más o menos estar en la misma, ¿vieron? Si no, encima de que somos cada vez menos, si encima nos armamos una matemática paralela, no nos va a hacer bien a ustedes, ni a mí, ni a nadie. ¿Eh? La de abajo me suena a que podría ser el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural. Algo así. Bueno, y está bien, pero vos cómo podés escribir esto, a ver. Y se escribiría como una función. Está bien, pero mira, si en vez de infinito tenés un b, ponele, ¿no? ¿Esto no podrá ser esto? Sí. Podría ser esto, ¿no? Es como que integro en este intervalo que llega hasta b, y después ¿qué hago? Una vez que tenga el resultado, dejo la b. ¿Y después qué hago con esta b? ¿A dónde la mando? Infinito. A infinito. Y en este caso, por ejemplo, ¿podríamos hacer algo parecido? El límite entre... No, el límite cuando a tiende a 0 de la integral entre a y 1. Podemos hacer esto. Podemos integrar entre a y 1 y hacer el límite cuando a tiende a 0, ¿por dónde? ¿Por derecha o por izquierda? Derecho. Por derecha. Señores, exactamente esto es lo que vamos a hacer. ¿Vieron que la materia no es difícil? Me la están diciendo ustedes. Bueno, vamos a considerar, entonces, vamos a empezar a hacer la teoría. Bien. Vamos a considerar esta función.
Sería algo así. ¿Sí? Pregunto, ¿la función es continua en qué intervalo? Vamos a poner así si quieren, entre 0 y 1 vamos a hacer. X, en este caso X está entre 0 y 1, cerrado. ¿Cómo es la función en el intervalo 0,1? ¿Es continua en el 0,1 cerrado? No, pero sí es continua ¿dónde? En el abierto. En 0 abierto, 1 cerrado. ¿Está bien? Bueno, entonces yo me voy a tomar acá un numerito que va a ser epsilon. Pregunta, F. O sea, epsilon es mayor a 0. ¿F es continua en el intervalo epsilon 1? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y una función continua en un intervalo cerrado, ¿cómo es siempre? Integrable. Integrable. O sea que voy a poder, y yo lo voy a poder definir a la integral. Entonces, vamos a calcular esto. Bueno, además vamos a escribir por las dudas que el límite, cuando cuando x tiende a 0 por derecha, ¿a qué es igual? A 0. No, A infinito. infinito. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear la integral entre epsilon y 1 de 1 sobre la raíz de x diferencial de x. O de mis funciones, digamos. Como yo estoy entre epsilon y 1, ¿qué ley tengo que usar acá? 1 sobre raíz de x. 1 sobre raíz de x. O sea, esto va a ser la integral entre epsilon y 1 de 1 sobre raíz diferencial de x. ¿Y esto qué me da cuando integro esto? ¿Qué función derivada? Busquemos una primitiva, una cualquiera, ¿no? ¿Qué función derivada me da 1 sobre raíz de x? Raíz de x más c. ¿Cómo? Raíz de x más c. Raíz de x, a ver, hace falta una primitiva. O sea, la más c podemos no ponerla. Con una primitiva ya está. Si derivo raíz de x, ¿me da eso? Por 2, raíz de no haría x. falta. Hace falta un 2. Y vamos a evaluar entre 1 y epsilon. Por lo tanto, esto nos daría 2 raíz de 1 menos 2 raíz de epsilon. Y esto es lo mismo que 2 por 1 menos raíz de epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cuánto vale el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha de este resultado. ¿Cuánto vale este límite? 2. 2. Es decir, lo que más o menos hemos visto es que, ¿qué pasa? Yo calculo el área esta, ¿no? Vale eso. Ahora, si después hago que epsilon tienda a 0, ¿qué pasa con el área? ¿A qué tiende?
A 2. A 2. Loco. ¿Qué es loco? Fíjense que acá la función tiene una altura infinita. Sin embargo, el área azul va a ser finita. Y va a valer 2. ¿Se entiende? Loco. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy parecido. Pero en vez de que sea raíz de x, va a ser 1 sobre x. ¿Sí? ¿Va a ser continua en 0, 1 así? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. En epsilon 1 también. Bueno, vamos a calcular la integral. Vamos a volver a graficar. ¿El 0 la deja igual? ¿O... Ah, bueno. Entonces vamos a calcular el área esta azul. ¿Eh? Vamos a calcular la integral entre epsilon y 1 de f de x ahora. Es la integral entre epsilon y 1 de quién? De 1 sobre x diferencial de x. Una primitiva de 1 sobre x, ¿cuál es? Lo dijo Malvaso antes. Logaritmo de x. Logaritmo. Entonces esto va a ser el logaritmo de 1 menos el logaritmo de epsilon. ¿Eh? Y esto es menos el logaritmo de epsilon. Vamos a calcular el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha de menos el logaritmo de epsilon. ¿Qué da esto? Profe, tengo una pregunta antes. Sí. Si x vale 0, entonces cuando el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿no te daría 0 en la parte de arriba? No, Capreto. No. No. Volvemos a calcular 1. Pero si está definida... Ah, es verdad, perdón. Tienes razón. Límite, Esta no Capreto. definida, No pero importa tiende a dónde tocar. valor de la función en el punto. ¿Eh? Sí, me confundí. La función se acerca más infinito. Después te meto un cambio de frente y el 0 vale 0. Pero Sí, el tipo venía para aquel lado. Bueno, sí. pregunto. ¿A qué es igual esto? ¿Sería infinito ahí? Porque está al No menos sé. adelante. Es decir, en este caso, si yo quiero calcular el área que me queda acá, a medida que epsilon se acerca a 0, ¿cuánto vale el área? Infinita. Loco. Antes valía 2. Y ahora vale infinito. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a definir ahora este tipo de integrales. ¿Sí? Que se llaman integrales impropias o generalizadas. Se van a acordar de estos dos ejemplos y vamos a armar la definición de integral. CAF
Vamos a ver por qué tipo 2 después. Sea f integrable en el intervalo ¿cómo puse epsilon acá? A menos epsilon. No, a ver, A más epsilon, B. ¿Sí? Con epsilon mayor a 0. Y el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a más infinito o menos infinito. A ver, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una función que tiene en x igual a seguro. Una Asíntota. asíntota. O sea, seguro tiene una asíntota acá. Por ejemplo, algo así. Pero a lo vez sabemos que es integrable en el intervalo. Si este es A más epsilon estará por acá. En este intervalo es integrable. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Bueno, se llama integral impropia, o mejor dicho, generalizada también. Estamos generalizando un concepto. Estamos extendiendo algo a otras. Impropia de f en AB y se escribe la integral entre A y B de f de x diferencial de x. ¿A quién? A esto que está acá. Al límite. ¿Qué me dice a qué límite va a ser igual a esta integral? Epsilon, entendiendo A por derecha. No, epsilon no tiende a por derecha. Esto es A más epsilon. Epsilon a quién tiende. A 0. A 0. ¿Por derecha o por izquierda? Por derecha. Por derecha. De la integral definida entre quién y quién. A más epsilon. A más epsilon. A B. B. De f de x diferencial de x. Bien. ¿Qué va a pasar con este límite? Si el límite existe, la integral es convergente. ¿Estamos de acuerdo? Y esta integral tiene un resultado. Y termina siendo que la integral termina siendo igual al límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha de lo que dijimos. Y si el límite no existe, ¿qué pasa? Diverge. La integral es divergente.
Bueno, hago una pregunta. Supongamos que la función tiene una asíntota en b. ¿Cómo haría la definición de integral impropia? Mm, sería al revés, ¿no, profe? Claro. A ver, vamos a O suponer sea, que sería tenemos así, ¿no? b menos epsilon. En este caso sería el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha de la integral entre a y b menos epsilon de f de x diferencial de x. Es decir, en el fondo ustedes arman esto como quieran. Lo importante es que se acerquen un poquitito menos en un epsilon. A lo que quieran. Y yo les tomé una notación un poquito ¿Por derecha? ¿Por qué por ¿Cómo? derecha, entonces? ¿Cómo? En el último no entendí por qué por derecha. Porque acá puse b menos epsilon. Si yo pongo b más epsilon, esto es por izquierda. Ah, bien, listo. Como vos quieras. O sea, se lo arman ustedes. Yo les doy una definición, pero hay un montón. ¿Sí? De hecho, esto también, si ustedes se lo ponen a ver, miren. Epsilon tiende a 0 por derecha. Y acá tengo a más epsilon. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que lo que dijo Malvaso. Va a ser el límite cuando a tiende a 0 por derecha. Perdón, cuando a tienda, no, a ver, si tengo a más epsilon tiende a 0, me pongo una variable acá, una u, cuando u tienda por derecha. Es lo mismo. Después termina siendo un límite. Bueno, vamos a ver otro ejemplo ahora. Vamos a tomar esta función. Vamos a hacer una gráfica. ¿Cómo es esta función? Es continua. Por ejemplo, en 1 infinito abierto. De paso, el límite cuando x tiende a infinito
de f de x, ¿cuánto nos da? 0. Sí. Bueno, vamos ahora a calcular el área debajo de esta curva entre 1 y b. ¿Cómo hacemos? La integral entre 1 y b de f de x diferencial de x va a ser igual a la integral entre 1 y b de quién? De 1 sobre x cuadrado diferencial de x. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual esto? ¿Qué función derivada me da 1 sobre x cuadrado? Menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. ¿Evaluado en quién? En b y en 1. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 sobre b menos 1. No, perdón. Menos 1 sobre b menos 1 sobre 1. O sea, lo que es lo mismo que 1 menos 1 sobre b. Ahora, ¿qué pasa si este b yo lo mando al infinito? ¿Qué pasa? Va a tender a 1. Exactamente, esa área verde me terminará quedando, si yo hago el límite, cuando b tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre b, me va a dar 1. O sea que 1 es el área rayada. Profe, Sí, entonces, estoy por ahí adelantando, pero se me ocurre que si converge o diverge tiene que ver quizás con la naturaleza de la función, la velocidad de tendencia a infinito. exactamente, Soso. ¿Vieron el patrón del mal? Exactamente, Pedrito, ¿sí? Y le mandamos un roquetazo y bueno, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos vas a sumar infinitos infinitésimos, pero cada infinitésimo que sumás es cada vez más chico. Y como todo, ya pasaba en Grecia, el orden, el equilibrio, la razón de Apolo siempre estaba en lucha, se simboliza en el dios Apolo, siempre estaba en lucha con las pasiones, con la cosa así impulsiva de Dionisio, lo dionisíaco y lo apolíneo. Entonces, siempre en toda la historia hay una confrontación. En la política pasamos de la extrema derecha a la extrema izquierda. En el arte pasamos de un renacimiento a un barroco, de un barroco a un clasicismo, de un clasicismo a un romanticismo. Siempre pendulamos recto, curvo. Pasiones, orden. Lo mismo pasa en la matemática. La matemática es una eterna lucha ¿de quién? De infinitos y de infinitésimos. Cuando esa lucha la ganan los infinitos, el resultado es un infinito. Cuando esa lucha la ganan los infinitésimos, el resultado es 0. Y cuando esa lucha sale empatada, el resultado es un número natural. Pero natural, un número real. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lucha acá? Que yo estoy aumentando infinitos términos. Pero ¿qué pasa? Ese es el infinito. Pero lo que aumento es cada vez más, se me acerca a 0. Tenés que ver quién gana en esa velocidad. Bien. Bueno, tenía ganas de hablar un poco al pedo. ¿Sí? Bánquenme.
Entonces, igual, ojo, lo que les dije no es nada, no es mentira lo que les dije, ¿eh? ¿Verdad? Vayan a leer la historia, etcétera, es así. Bueno, entonces, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo. 1 sobre x. Bueno, a ver, vayan haciéndolo. Esta función también va a ser continua en un infinito, por lo tanto integrable también, ¿no? A su vez el límite, cuando x tiende a infinito, de f, me va a dar 0. ¿Sí? Bueno, entonces esto era así, y esto era así. Y a ver qué va a pasar con el área rayada. Ahí está B. Vamos a calcular la integral entre 1 y B. Díganme qué les da eso. El logaritmo de b menos logaritmo de 1. Esto nos va a dar el logaritmo de B menos el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 que es igual a 0. Bueno, vamos a ver el límite cuando B tiende a infinito del logaritmo de B. ¿A qué es igual esto? Infinito. O sea, en este caso, ¿quién ganó la lucha? Infinito. Aumentaba esto más rápido de lo que disminuía esto. ¿Bien? Bueno, señores, tenemos otro tipo, o sea, acá el área es infinita, ¿no? Bien. Acá también hay comparaciones, como habíamos hecho con los infinitos. Acá lo que va a haber es hermoso, pero lamentablemente no lo puedo dar este año porque no hay tiempo, y cada vez tenemos menos tiempo, pero yo, si quieren, le quiero doy una clase extra, criterios de convergencia. Porque lo que va a pasar es que en muchos casos vos no vas a poder calcular el valor de la integral. Pero sí vas a poder asegurar si es convergente o divergente, aunque no sepas el valor. Con otra que conozca, digamos. Exactamente. Y hay un montón de criterios. Porque en este tipo de integrales, mucho más importante que conocer el valor de la integral es conocer si es convergente o es divergente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque un resultado divergente en una integral de estas, en la física me habla de una explosión, de un sistema que no es estable, de un embalamiento térmico, de una cosa que no está acotada. Y una integral convergente me dice que no sé cuánto va a valer,
pero sé que va a estar entre tanto y tanto. Chao, no me importa. La tolerancia en la fabricación de una pieza, a mí no me interesa saber cuánto es el error, cuánto se desvía del valor pedido. Lo que me interesa es que el desvío del valor pedido no supere un determinado valor. Es mucho más importante saber que el desvío no supera un valor a saber exactamente cuánto vale el desvío. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Y eso lo veríamos en cálculo 3 o cálculo 4? ¿O En realidad, esto lo van a ver en cálculo 4. En realidad, en cálculo 4, se daba en cálculo 2, ahora lo pasaron a cálculo 4. Yo igual sí los doy un poco, no se preocupen, yo un poco. Si estamos de acuerdo, somos poquitos, nos ponemos de acuerdo y ganamos la materia que queremos, chicos. Eso no hay problema. Así que yo, si quieren, les doy un poquito, les cuento, porque después, ¿esto lo usan para qué? Lo usan porque en cálculo 4 dan series. Y en algún momento, las series también es un gran tema, sumo infinitos números. ¿Qué me da? ¿Me da infinito o me da un número? Bueno, entonces, ahí también hay criterios y muchas veces se utilizan estas integrales para calcular, o mejor dicho, para saber si una serie es convergente. Acuérdense que esto de que la matemática es una lucha de infinito e infinitésimo es una cosa que se me ocurrió a mí, pero que vale mucho. Pero alguien dijo una vez, alguien en serio, no como yo, dijo, el análisis matemático es el arte de acotar. Y fíjense que lo que siempre hacemos es acotar. Epsilon delta, menor que esto de teorema del sándwich. Acotamos. Esto está acá, acotamos siempre. Entonces, con estas integrales vamos a hacer eso. Ahora les voy a mostrar. Bueno, vamos a definir entonces la otra definición. Las de tipo 2. Quiero que me la den ustedes. No, estas son las del tipo 1, creo. Depende de qué libro use. Bueno, vamos a pedir que sea f integrable, ¿dónde? En una B, vamos a suponer, obviamente, B es mayor que A. Se llama integral impropia o generalizada de f de x en A más infinito y se denota o se escribe ¿a quién? ¿Quién me define cómo nos queda esa integral? Límite de b tendiendo a infinito. Límite B tendiendo a infinito. De la integral de a b de f de x de x. perfecto. Obviamente, lo mismo que pasaba, ¿no? Si existe el límite, la integral es convergente.
Si no existe el límite, la integral es divergente. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio de la práctica, ¿quieren? ¿Quieren que les hable algún poquito de los criterios o no? O lo leen ustedes tranquilos, como quieran. Sí, por mí sí. Va, a mí me interesa. ¿El resto? Sí, yo también. Por No me lo curiosidad. digan. Porque decían, no me lo digan para quedar bien, chicos, no pasa nada, si no, otra Y cosa. si no, ¿dónde se puede leer eso? Ah, de cualquier libro que encontraste, Piskunov lo tiene muy lindo. Sí. Ejemplo, miren, les voy a dar uno que está bueno. Vamos a hablar de... Y hay un criterio que lo que hace es... Se los comento, miren, pero solo a título informativo. Vamos a empezar por las del tipo 1. ¿Sí? Miren, vamos a partir acá. Tengo una F y tengo una G. Pregunto, si esta integral entre A e infinito de g de x converge. Además, g de x es mayor o igual a 0 en A infinito. Y f de x también. Y g de x converge. ¿Qué va a pasar con f de x? Parecería como que también. Y sí, f de x converge. Es una especie de teorema de quién. Y la compresión. Exactamente. O es aplicar una propiedad de las integrales definidas, porque fíjense que f está siempre entre 0 y g. ¿Sí? Acá no lo escribí, ¿no? Pero g de x mayor o igual que f de x en A infinito. Integro acá, y si esta converge, esta me va a dar 0. Y esta si converge me da un número. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el resultado de esta va a estar entre 0 y un número. O sea que esta, ¿cómo es? Convergente. ¿Lo entienden? Bueno, ese es un criterio, el que más se usa, el de comparación.
Después, miren otro. Está lindo también. Es una comparación. Tenemos una función f. Y tenemos el valor absoluto de f. Que va a ser así. Bueno, ¿qué me dice este criterio? Que si converge la integral del valor absoluto, si esta converge, ¿qué pasa con esta? También converge. Y también es una especie de comparación. Es una especie de teorema de sándwich también. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque siempre f de x está entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Siempre. ¿Sí? Ahora, si yo... ¿Qué hago acá? A ver. Bueno, y acá se hace una especie de comparación también. Otro, este les va a gustar más. F y G integrables en A infinito. Y G mayor que 0. Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g es igual a L, y L es distinto de 0, ¿qué estoy diciendo? Miren, está claro que para que sea convergente una integral, cuando b tiende a infinito, o sea, mejor dicho, perdón, cuando x tiende a infinito, la función tiene que tender a 0, ¿no? ¿Sí? O sea, nunca va a ser convergente una cosa así. A lo sumo puede ser convergente algo así. ¿Por qué? Porque si bien aumenta el área acá, me disminuye la altura. Ahora, si me aumenta el área, si me aumenta la base y me aumenta la altura, es imposible que eso me... Será como que encuentro una asíntota horizontal. Tienen que tener una asíntota horizontal. Bueno, entonces miren. Bueno, hay algunas funciones que no, o sea, depende, hay algunas funciones muy raras que el libro de Rey Pastor seguramente se las presenta, donde no es condición necesaria esto, pero es muy... Ahora les muestro un ejemplo. O sea, en este tipo de funciones continuas, sí es necesario que se haga 0, que la función tienda a 0. Que el límite exista y valga 0. ¿Sí? En este tipo de funciones continuas. O, a ver, no, porque puede ser continua. Ahora les voy a mostrar un ejemplo donde no pasa eso. ¿Sí? Ahora les muestro un ejemplo donde no pasa. Entonces, no necesariamente tiene que tender a 0. Ahora, si los límites existen y son infinitésimos, y voy a escribir acá que también pase eso. F tiende a 0 y límite de G sea 0, ¿no? Si el cociente, o sea, si son dos infinitésimos, repito, si F y G son infinitésimos, del mismo orden, cuando X tiende a infinito, si una diverge, ya sé que la otra diverge. Si una converge, sé que la otra converge. Es decir, tienen el mismo comportamiento. ¿Se entiende?
Otro criterio. ¿Qué pasa si este límite me da 0? A ver, ¿a quién se le ocurre qué puede pasar? Si este límite da 0. Que no convergen, que son divergentes. No, depende de qué pase. Mirá, si G converge, F converge. Ahora, si G diverge, no sabes nada. ¿Lo entienden o no? Mirá, acá ¿quién se hace 0 más rápido? ¿F o G? F. O sea, F más rápido que G, se hace 0. Por lo tanto, si la que se hace 0 más lenta converge, la que se hace 0 más rápido seguro que converge. Y si la que se hace 0 más rápido diverge, la que se hace 0 más lento, seguro que diverge. Bueno, es lindo, es un tema hermoso. Y bueno, tienen varios. Yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el 3, por ejemplo. Profe, Sí. ¿puedo preguntar una cosa antes de hacer el ejercicio? Si se me ocurre comparar la función con x y veo, por ejemplo, que si me da 0 converge, debería converger, y si el cociente me da infinito, debería diverger, ¿estaría bien? Comparar con X. Claro, la función, lo comparo los dos y pasa que no, No, estaría haciendo cualquier cosa. no, te diste cuenta que no, ¿no? Sí, no. ¿Hay entre ustedes alguna persona que sepa de pájaros? ¿Un ornitólogo o algo de eso? Hay un pájaro, no sé qué mierda es. Tiene un canto impresionante y tanto tiempo cantando. Pero un canto que no reconozco. Quiero saber qué pájaro es. ¿Nadie no lo escuchan ahora? No. Canta muy de madrugada. O puede ser que cante de noche. ¿Vos sabés cuál es, Micaela? Ah, un zorzal. Bueno, después voy a buscar en YouTube. Sí, zorzal con 2 Z, como Gardel, el zorzal criollo. Taratán, taratán, tararán, tararán. Todo el tiempo. Bueno. Bien. Fácil, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es el límite. Cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, de a la menos x diferencial de x. ¿Qué función derivada me da e a la menos x? Menos e a la menos x. Menos e a la menos x entre 0 y b. O sea, perdón, esto va a ser
el límite cuando b tiende a infinito, y esto que es igual. El límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b más e a la menos 0. Y esto es el límite cuando b tiende a infinito de 1 menos e a la menos b. ¿Y esto cuánto vale? Uno. 1. Estas integrales impropias, ustedes las van a ver, espero que conmigo, en cálculo, en matemática aplicada. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace, ¿escucharon hablar de la transformada de Laplace? ¿Alguien que haya ido a escuela técnica? Yo. Sí. Bien, bien. Justamente la transformada de Laplace es una integral impropia. La transformada de Laplace, problema matemática, esto se usa para resolver circuitos. Transformada de Laplace. Micaela, ¿vos qué estudias? De f de t, es la integral entre 0 más e infinito, o entre 0 menos mejor, de f de t por e al menos st diferencial de t. Es una integral impropia. ¿Qué estudias? Porque lo ven, ustedes, si es industrial, lo ven en automatización. Bien. Electrónica, sí. Lo vas a ver. Bueno, otro ejercicio. Alguno un poquito más difícil. Entre 1 e infinito de x, a ver, la integral entre 1 e infinito del seno de x sobre x cubo. A ver, os buscamos un valor exacto o por lo menos vemos si va a ser convergente o no. ¿Se animan a graficar esta función? Pues esperen, les debo una función, la que les dije antes. Una función que no tenía límite 0, pero que igual su integral impropia puede valer 0. Si ustedes tienen una función así, por ejemplo, que no baje la altura, pero a que a medida que x tiende a infinito, el ancho del pulso se achique. ¿Lo ven? Fíjese que el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función no existe. Porque varía, depende entre 0 y 1, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy calculando el área, puede ser que la integral sea convergente. Puede ser que el área que me queda sea convergente. Depende, otra vez, de qué tanto se achiquen estas bases. ¿Se acuerdan? ¿Entienden? ¿Cómo se llama esa función? No sé el nombre que tiene. No sé si tiene nombre. Son esas estupideces que hacen los matemáticos para buscar cosas raras, ¿no? Pero no sé qué nombre tiene. Igual está bueno, está bueno. Profe, una O sea, no pregunta. es necesario que el límite sea 0 para que la integral sea convergente. ¿Sí? ¿Zuliani? ¿Qué es la función gamma que aparece como un ejemplo? No, la función gamma es Parece como una integral. la función, esta es, ¿no? Creo que es esta, la integral de e a la x cuadrado, ¿es? No, aparece de 0 a infinito, de e a la menos t, por t a la s menos 1. Entonces, capaz que era algo. La de t, ¿no? Gamma de t.
Sí, No, no, gamma de S. ¿Diferencial de qué? de ese, perdón. De Acá de diferencial de diferencial T. de T. Y acá es de S. Sí, es una función, sí, como la de error de Gauss. Sí, son funciones que se definen a partir de una integral, como el logaritmo. De hecho, tenés otra función que es la que llaman función error de Gauss, que es esta integral. Por ejemplo. También es una integral impropia, en infinito. Lo van a ver en estadística, cosas. Son muy curiosos ustedes, me gusta que sean así curiosos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué me dicen de esto? ¿Pueden encontrar una primitiva fácil de esta función? No, no es tan fácil, ¿no? Bien, pero vamos a suponer que no nos interesa conocer el valor exacto. Me interesa saber si es convergente o divergente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Aplicar entonces directamente el límite ¿De qué? Sí, de... esto es esto. Y ahí después usar el seno, o sea, usar el teorema fundamental y poner el seno de b sobre b al cubo menos... No, pero pará. Ah, Vos no, me perdón, tenés que la dar primitiva. una función f de x tal que la derivada de Sí, f sí, sí. respecto de x sea el seno de x sobre x cubo. Chico, el que la encuentra le apruebo la materia y le apruebo cálculo 4 también. Digo, matemática aplicada. Sí, sí, me olvidé eso. ¿Cuál es esta función? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Es más, hasta puede ser que la primitiva de esta función no la podamos escribir en términos de funciones elementales, como pasa con esta función. La primitiva no la podemos escribir en términos de funciones elementales. Por lo tanto, hubo que decir, señores, la función primitiva, la f, tal que la derivada de f respecto de x es e a la menos x cuadrado, la vamos a definir así. Función error de Gauss. ¿Y cómo se define? Justamente como la integral de esa función entre 0 y x. ¿Entienden? No, créanme, Aníbal Fernández, al lado de un matemático, un poroto. O sea, los matemáticos cuando salen a defender cosas, la tienen, pero recontra clara. Atajan todos los penales. Entonces, bueno, mira, como se nos queman los papeles, no podemos definir, perdón, no encontramos una primitiva en términos de funciones elementales tal que derivada me dé esto, no importa, la inventamos. Listo, definimos que la función error de Gauss es esta. Es una función que tiene como derivada esta, punto. Ya está. ¿Cuál es el problema? Ninguna. Bueno. ¿Podemos usar algún criterio? Y, está bien, yo no les di los criterios, pero pensemos un poquito. El seno de x, Buscar una función que... Ah, bueno, justo que eso. esté siempre por arriba y siempre por abajo. Vamos, no pongan x cubo, pongan x cuadrado. Más fácil, mi hermano.
va a estar siempre entre menos 1 y 1, ¿no? Por lo tanto, si divido por x cuadrado, voy a estar siempre entre 1 sobre x cuadrado y menos 1 sobre x cuadrado. ¿No? Bueno, entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es esta integral y esta integral. ¿Por qué? Porque esta integral va a ser siempre menor o igual que esta integral. Y va a ser siempre menor o igual que esta integral. Y esta la hicimos en un ejemplo. ¿Cuánto nos dio esta integral? No era desde 1 arrancaba, perdón. Desde 1. ¿Cuánto nos había dado esta? ¿Se acuerdan? 1. 1. Y esta sacó el menos. ¿Qué nos da? Menos 1. Por lo tanto, esta integral, ¿entre qué y qué está? Entre menos 1 y 1. Por lo tanto, ¿cómo es? ¿Convergente o divergente? Convergente. ¿Sí? Convergente. Pero aunque esté acotada, no puede ir variando. No, porque vos decís que sí. Mira, yo te hago un gráfico, ¿no? Esta es la función. Está siempre debajo de esta y siempre arriba de esta. Y, o sea, no podría ir variando entre esas dos funciones. O sea, Pero mira, el área acá es positiva. Acá le resta área. Acá le suma. Acá le resta. Pero nunca el área neta va a ser mayor que el área de la de arriba. Y nunca va a ser menor que el área de la de abajo. Ya está. claro. Bueno, señores, tienen un lindo fin de semana para estudiar. Para el martes tenemos clases nosotros. Me tienen que traer hecho